¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Transporte al Día, este programa que hacemos para la Cámara de Transporte del Uruguay y que hacemos a través de BTV una vez por semana. Siempre le decimos un concepto similar, que es que nuestro norte, nuestro objetivo es tocar temas vinculados al transporte de una u otra manera. Y si hay una Secretaría de Estado, si hay un ministerio que estuvo muy vinculado al transporte durante toda la pandemia, es el Ministerio de Salud Pública. Por eso fuimos a charlar con su subsecretario. El doctor José Luis Sajian asumió obviamente en el año 2020, el 1 de marzo del año 2020, junto con el doctor Daniel Salinas, titular de la cartera, y a los pocos días les explotó la pandemia en plenas manos. Fuimos a charlar con él de una enorme cantidad de cosas, algunas de ellas vinculadas al transporte. Pero empezamos conversando con él, un tipo muy joven, recién nuevo en la política, pero le preguntamos precisamente eso. ¿Cómo comenzó su actividad política? ¿Cómo fue creciendo su actividad política hasta que un buen día lo designan subsecretario de Salud Pública? Aquí su respuesta. Bueno, yo empecé con 20 y pocos años, en un grupo de jóvenes en el 2006. Un grupo que queríamos transformar la realidad con muchos sueños, con muchos anhelos, con la rebeldía de la juventud de querer cambiar, de querer mejorar. Y fuimos armando este grupo con Martín Lema, con Nicolás Martinelli, con varios amigos que se fueron sumando y fuimos a buscar al que era diputado por Canelones, Luis Lacalle Pou, en aquel momento en el Palacio Legislativo. ¿Esto es año, de qué año hablamos? ¿2000? Era 2006, Ajá. a raíz de que se venían las elecciones de jóvenes del Partido Nacional. Bien. El Partido Nacional tiene elecciones de jóvenes que son la puerta de entrada a muchos militantes que quieren contribuir con el país, quieren dar una mano, quieren poner el hombro, que tienen ideas, que tienen proyectos y que quieren transformar la realidad. Y creo que la herramienta para eso, que es el partido, como todos los partidos, ¿no? Más bien, que son más las bien. herramientas políticas Claro. que tenemos en nuestro país. Y bueno, a raíz de la elección de jóvenes fuimos a buscar a Luis y en la primera reunión Luis nos dice que no, ¿Que no? que no. ¿Qué argumenta? Y la verdad que bueno, eso fue algo que para nosotros, te puedes Es un imaginar, nos golpe. vino plafón al piso. Un golpe. Luis nos decía que era diputado por Canelones en ese Claro, momento, que estaba claro. abocado a la gestión en Canelones, a la tarea que fue electo, que era ser diputado en Canelones, y que en Montevideo por el momento no tenía pensado incursionar, que ya habían varios compañeros trabajando en Montevideo, y que en el momento que tomara la decisión iba a ser de otra forma, y bueno, era respetable, obviamente, Claro, pero claro. nos volvimos. ¿Qué O hicieron? los compañeros que fueron, No, yo más bien, no más bien. participé, fueron 3, volvieron Decepcionado. no decepcionado, porque Luis fue muy franco, Claro. fue muy auténtico, Pero no era lo que quería. pero no era la respuesta que fuimos a buscar. Claro, claro. Y bueno, seguimos trabajando, seguimos reuniéndonos, seguimos pensando ideas, metiéndole. Luis en el medio viaja a España, se reúne con autoridades de gobierno, y la particularidad que nota es que está rodeado de jóvenes, que jerarcas, autoridades, políticos están rodeados siempre de gente joven, gente que Claro. para empujar. Gente Sabia nueva. Claro, entonces al retorno pedimos una reunión de nuevo porque dijimos, no nos vamos a quedar con esto. Claro. Vamos y le golpeamos de nuevo. Y bueno, ahí fue bueno, muchachos, arranquen y nos vamos conociendo. Claro, porque en definitiva no se conocían. No lo Más conocíamos, allá de- no. claro. Martín Lema siempre cuenta la anécdota de cómo consiguió el teléfono, que fue a través de otro persona. diputado, que Claro. lo vio cenar, lo vio almorzando y le dijo, se presentó y dijo, mirá, yo quiero hablar con Luis Lacalle Pou. Sí, para un momento que ya te lo llamo. Y lo llamó y dijo, mirá, tengo un muchacho acá que quiere hablar contigo, y se lo Mirá pasó. vos. Y terminó hablando con Luis y arreglando la reunión, Sí, y sí. bueno, fue un poco así que nos fuimos conociendo. Y del 2006 hasta ahora fue un camino que transitamos siempre con la calle Pou. Fundamos en el 2008 la 404, ya con Luis consolidado en Montevideo, esta manifestación en Montevideo que es la Claro, 404. claro. Hoy una de las listas más votadas. Sí, hoy el movimiento de la 404 y Aire Frescos, Sí, sí. la lista más importante del Partido Nacional. Y bueno, la verdad que eso fue una construcción de mucho tiempo, de incorporar nuevos compañeros, de incorporar mucha gente, de abrir la puerta, de pensar distinto también. Hoy en la 404 hay distintas líneas de acción Sí, sí. y de afinidad. Y bueno, y ahora nos toca gobernar, hacernos cargo, y es para lo que nos preparamos, para lo cual tanto tiempo estuvimos trabajando. Nos tocó perder,
que uno aprende también Sí, claro. de esos momentos, y ahora nos toca ocupar lugares de responsabilidad. Cuando se enteraron del resultado de las elecciones, ¿pensabas que por ahí de alguna manera podías estar integrando el gobierno? Y era el sueño del pibe, Claro. porque después de tantos años... Claro, pero hay uno muchos que sueñan lo mismo, ¿no? Sí, claro, Muchísimos. uno siempre sueña. Claro. Trabajar tanto tiempo por una causa, por cambiar la realidad y que se pueda dar. Y bueno, uno tiene adentro ese cosquilleo de Claro. que quiero, me gustaría, pero no por un tema personal de querer, de ser, sino por hacer. Claro, sí, sí. Yo quiero para hacer las cosas, quiero para poner las ideas en marcha, quiero para rebelarme, para transformar. Y en definitiva, por suerte, eso se va dando de la mano de Luis, que es un líder que la verdad es por la calidad humana, la firmeza en los momentos más complicados, el liderazgo que tiene en el gobierno y en el país, y que bueno, han demostrado en estos 2 años lo que es Luis verdaderamente, ¿no? ¿Cómo te enteraste que te ofrecían un lugar en salud pública? Bueno, te lo cuento porque fue una anécdota que hasta ahora me acompaña acá todos los días. Luis me cita después que ya sale electo, después de noviembre. ¿Te acordás que tenía la sede en la calle Boulevard Artigas? Me cita el 11 de diciembre a las 3 de la tarde. Me acuerdo la fecha y la hora. Claro, porque eso cambió tu vida, cambió tu vida. Sin duda. Me cita para conversar y bueno, uno ya pensaba que podría llegar a alguna posibilidad, lo cual era un anhelo y una alegría, ya que el presidente de la República me tenga en cuenta. Más bien. Y bueno, ahí en la conversación surge la posibilidad de ser subsecretario de Salud Pública. Y inmediatamente es una mochila de responsabilidad que te pone, que el presidente te da y que pesa suficiente. Pero es un halago. Es un honor. Ahí va. Es un honor. Claro. Para mí, estar en lugar de gobierno... Para lo cual trabajaste, además. Para lo que trabajé y poder ser un servidor público es un honor. Es un honor. ¿Te costó mucho decirle que sí? ¿Tuviste que hablar con alguien, consultar con familia, meditarlo o fue...? No, yo en el momento ya estaba decidido. Yo ya venía trabajando en la actividad pública en el periodo pasado, en el Parlamento, como coordinador de la bancada de diputados y alternaba la banca con Martín Lema, era suplente de Martín Lema. Con lo cual esta posibilidad de estar en el Poder Ejecutivo y en un gobierno de Luis Lacalle Pou y del Partido Nacional era un honor que... Era la cima. Sin duda. Era llegar. Sin duda. Aparte del integrante más joven del gabinete, es una responsabilidad que bueno, ya te digo, es una mochila que me dejó sin dormir varios días. ¿De felicidad o de y de ambas cosas. ¿O abrumado por la responsabilidad? No, una alegría, un honor que va encauzado con una responsabilidad de hacer la tarea correcta. Claro. Es algo que Luis nos delega, que el presidente de la República nos delega la confianza y es responder esa confianza. Hacia el presidente y hacia todos los que nos debemos, ¿no? Mochila y sin saber que unos días después se venía la pandemia. Sí, esa mochila se le agregó más kilos arriba, ¿no? ¿Podemos hablar de eso en un ratito? ¿Cómo no? Bárbaro. Continuamos, amigos, charlando con el subsecretario de Salud Pública. El doctor José Luis Sajian asumió, como les decíamos al principio del programa, junto con el doctor Daniel Salinas en los primeros días de marzo. El 13 le explota la pandemia, se declara la emergencia sanitaria, algo que comienza por el Ministerio de Salud Pública, porque era la Secretaría de Estado que estaba haciendo un seguimiento de los primeros casos. Recordamos que ese día había 4 casos. Recuerden todo lo que pasó después. Pues bien, le preguntamos al subsecretario de Salud de qué forma se enteran, de qué forma reciben la noticia y cuáles son las primeras acciones que toman a propósito de las primeras definiciones del Poder Ejecutivo. Aquí su respuesta. El 13 de marzo estaba sentado acá mismo, en esta mesa. Estaba en una reunión de tarde. Me llega por WhatsApp de la directora del laboratorio que habíamos detectado 4 casos positivos. 4 casos.
Ya los días previos se venía Sí, viendo la se posibilidad, hablaba se de- habían detectado, pero eran todos negativos. Ujú. Y bueno, 4 casos el viernes 13 de marzo, que fue en aquel momento como una gran angustia. Ujú. Porque uno veía las imágenes de Europa, Claro. veía las imágenes de Italia, de España, de los colapsos de los hospitales, de los médicos, con un total ya no dando abasto, con la atención, los pacientes estando Sí, sí. en los corredores, en los autos, era imágenes tétricas. Era apocalíptico, ¿no? La verdad que era Sí. eso. Y esa gran angustia por lo que se venía en nuestro país, por todo aquello de la protección que uno quiere y trabaja y le da para todos los uruguayos y que teníamos que enfrentar esa amenaza. Pero esa angustia la traducimos rápido en rebeldía. Ujú. Eso de que, bueno, esto es una pandemia, es una enfermedad, es una cuestión biológica que va a llegar a nuestro país, que no estamos ajenos a lo que pasa en el mundo y que lo tenemos que enfrentar. Y ahí rápidamente remangarse, rápidamente traer a los expertos. Con el ministro Salinas hemos armado un equipo que la verdad, ya a esta altura, después de 3 años de trabajar en esta tensión, es una relación de afecto, Claro. una relación de mucha unión, Claro. enfocada en la eficiencia, y que tenemos que enfrentarla, tenemos que darle lo mejor al país, lo mejor para enfrentar esto, y que va a salir de acuerdo a lo que todos los uruguayos podamos hacer. A nosotros la responsabilidad que nos toca, tomar las decisiones que entendamos, tener toda la información arriba de la mesa y que después pasó lo que pasó y que pasamos y transitamos ese camino. Doloroso, Sí, doloroso sí. para muchas personas que perdieron un ser querido, que transitaron la enfermedad, la angustia del aislamiento, fue doloroso, es una enfermedad, es algo que Ujú. es una pandemia. Sí, sí, obvio. Esa tarde, José Luis, que te enterás, ¿cómo se procesa? ¿Hablas con el ministro? ¿Se van a casa de gobierno? ¿Hablan con el presidente? ¿Llaman por teléfono? Me imagino que debe haber sido un caos organizado. La verdad que sí, eso en algún momento tenemos que escribir un libro de toda la pandemia, ¿no? Porque Sí, sí, claro. fueron momentos históricos en la Sí, vida del país. Sí, claro. Entonces nos enteramos, ya inmediatamente reunidos con el ministro Salinas, ponemos en conocimiento al presidente. Siempre el presidente y el secretario de Presidencia hacen el relato de que estaban en Bella Unión en el inicio de la cosecha De caña de de azúcar, debe ser, azúcar, seguro. y que se enteran inmediatamente y vuelven y citan el famoso Consejo de Consejo de Ministros Ministros. que deviene la emergencia sanitaria, Claro. en el anuncio de emergencia sanitaria. Claro. Nos vamos para la torre de presidencia a las 6:30, y bueno, tiene lugar la reunión esa, que se entiende que hay que tomar medidas, que por suerte se tomaron medidas de primer momento, Ujú. y que eso sirvió para que desde el primer momento no se expandiera la enfermedad Claro, claro. lo suficiente, y tomar conocimiento y darnos tiempo para que la ciencia fuera ganando en conocimiento. Claro. Porque ahora pasaron 3 años, pero Sí, en sí. aquel No, en momento, aquel momento 2 no. años. En aquel momento Nadie sabía nada. era un desconocimiento total. Absoluto. Nadie sabía cómo se comportaba el virus, Exacto. cómo afectaba, a qué población afectaba más, qué población afectaba menos. Era la incertidumbre. Sí, sí, Esta sí. pandemia es la pandemia de la incertidumbre. Claro. ¿Cómo pudiste separar tu ejercicio profesional de esas horas con el personal? Pues llegás a tu casa y prendés la televisión y mirás una película, o seguís enroscado y te acostás re tarde y al otro día y no podés dormir bien. ¿Cómo Bueno, se procesa es muy eso? difícil porque las 24 horas del día era coronavirus. Claro. Y las Claro. 24 horas laboral, Familiar, personal, familiar, sí, porque claro. era el único tema. Entonces, Claro. yo los sábados en casa, mi mujer iba a trabajar y yo me dedicaba de la mañana hasta la noche a responder, a trabajar, a prepararme, a estudiar, sábado y domingo, y no había mucho tiempo para otras actividades. Claro. No había. Poco sueño por las preocupaciones y porque obviamente había que estar más tiempo acá, pero llegabas cansado, llegabas con mucho estrés, agotamiento, y al otro día renovábamos la energía de nuevo. Ya Ujú. veníamos con fuerza, veníamos temprano, Ajá. veníamos a hacernos cargo, porque es lo que te digo, el honor de poder estar, de poder darle lo mejor, y que estamos combatiendo, y que estábamos saliendo, y que estábamos empujando, y que bueno, si había una noticia que no era favorable, teníamos que traducirla con esfuerzo en Dar la vuelta. dar la vuelta. Y creo que ese fue el espíritu que se vivió
y que contagió el presidente de la República a todos los integrantes y del Ministerio de Salud Pública quisimos impulsar. Los primeros días había conferencia casi todos los días, ¿no? Me parece. Todos los días, sí, casi todos los días había que dar información, porque había que estar informado, había que brindar información. Toda la información que nosotros teníamos la transparencia era parte la pusimos a disposición, porque era muy importante que la gente supiera lo que nos estamos enfrentando y cuál era la realidad del país. Y por eso el informe diario. El informe diario de casos surge el viernes ese 3 en la Torre, que estábamos trabajando en la mesa y dijimos, bueno, esto es una enfermedad. Entonces el país tiene que tener un reporte diario, como cuando vos estás internado y tenés un parte diario. Claro, a veces hasta 2 veces por día. Tenés que tener un informe de saber cómo está tu estatus sanitario todos los días. Y por eso todos los días se hacía el informe. Yo todos los días a las 5 o 6 iba a la Torre de Presidencia a justamente dar la información de lo que había sucedido, dar las perspectivas, las novedades. Eso se traducía en el informe del SINAE y se comunicaba a la población, o a veces en las conferencias de prensa. El sistema de emergencia trabajó también mancomunadamente, ¿no? El sistema de emergencia es único en el país. Los SECOED es una iniciativa, yo no sé en cuántos países, pero en la región es algo único. ¿Qué es el SECOED? Es mágico. El SECOED es el Centro Coordinador de Emergencia Departamental, que funcionan en la misma mesa todos los organismos que tienen injerencia con poder de decisión y las autoridades locales. Entonces vos tenés en la misma mesa al director del Ministerio de Salud Pública, del MIDES, de la Policía, del Ministerio de Defensa, a la Intendencia, o sea que son distintos niveles de gobierno, tenés a la educación, tenés a todos los actores enfrentando el problema y tomando decisiones. Entonces tenés una decisión local, porque no es lo mismo la pandemia en Rivera, en Colonia, que en Canelones, que en Salto, que en Canelones y en Montevideo. Entonces vos, las decisiones de acá son generales, pero la bajada a tierra era local. Y eso le dio también que la gente se pueda compenetrar y se pueda identificar y que haya soluciones locales a problemas generales. Perfecto. En el próximo bloque me interesa hablar de 2 temas. Cómo se conjuga la inserción del GACH en este panorama, y vamos a empezar a hablar de lo que nos convoca, que es de qué forma el Ministerio observó, tomó decisiones en cuanto a la consecuencia de la pandemia en el sector del transporte. ¿Lo hablamos en un ratito? Genial. Perfecto. Continuamos, amigos, con el programa. Todo lo que ha dicho el subsecretario de Salud Pública son cosas que todos tenemos más o menos guardados en la memoria. Una de esas cosas es la aparición del GACH, la irrupción del GACH, el grupo de científicos que asesoró honorariamente al Poder Ejecutivo en todas las decisiones sanitarias que había que ir tomando a medida que iba avanzando la pandemia. De eso consultamos, de eso le preguntamos al doctor Sabajian y esto nos decía. Bueno, eso también fue una creación única, la idea de Hugo Dicio, que la discutimos acá y en Presidencia, de crear un asesoramiento científico honorario de las mentes más brillantes, de los expertos, para asesorar al gobierno en materia de la pandemia. Y surgió un análisis de miles de documentos que hizo el GACH, de un aprendizaje que fue sucediendo diariamente y de un asesoramiento que era para tomar las decisiones oportunas. Y creo que funcionó a la perfección en el peor momento de la pandemia, en dar tranquilidad. Uno cuando escuchaba a Cohen, cuando escuchaba a los distintos integrantes... Paganini, Radi, Cohen son como si jugaran en la selección uruguaya, todo el mundo habla de ello. Sin duda. Daban mucha tranquilidad, información, certeza a la población, a quienes tenemos que tomar decisiones, y lideraron un equipo de hombres y mujeres que le brindaron una tarea única al país, que tenemos que estar eternamente agradecidos. Sí, y con pocos antecedentes en el mundo, me parece, ¿no? Sin duda, sin duda. Esta fue una solución única, la salida a la uruguaya. La pandemia
La solución o cómo lo enfrentamos fue una estrategia a la uruguaya. Claro, pero visto a la distancia es como una solución del primer mundo. Sin duda, hicimos cosas únicas, únicas. El desarrollo del test nacional. Nosotros teníamos una dependencia. Te pongo un ejemplo, en abril del 2020 compramos elementos de protección personal, los equipos para los médicos, para la gente de salud. El avión aterrizó en un país de América y quedó secuestrado. Nunca llegó a Uruguay. Secuestrada la carga, ¿no? No, sí, claro. Por el mismo autoridades del país. Sí. Detectaron que viajaba equipos de protecciones, esto es de nuestro interés nacional, de soberanía, quedó acá. Y eso te da una dependencia que era imposible. Con los test pasaba lo mismo. Claro. El Ministerio de Salud Pública teníamos 100 test y no había más forma de diagnosticar. Se desarrolló el test nacional de la UDELAR, el Instituto Pasteur, el Ministerio de Salud Pública, y que eso nos permitió tener una independencia de testeo que fue determinante para el seguimiento de la pandemia. El rastreo. Países que no habían hecho rastreo, quisieron incorporar el rastreo cuando avanzó la pandemia y no pudieron, porque una vez que esto se dispara, no tenés forma de traerlo. Claro. Y el rastreo telefónico, que era tan complejo y simple como una llamada. Sí. Che, ¿estás contagiado? Sí. ¿Con quién estuviste? Claro. Pasame los teléfonos. Y lo llamamos, le dijimos, mirá, estuviste cerca de un contacto, guardate. Eso fue determinante. Reconocido por el GACH, reconocido por la OPS, la OMS, por todos. Siempre que miramos hacia adentro de Uruguay criticamos casi todo, ¿no? Pero después que pasó esto, ¿no puede haber una mirada como que, pucha, estuvimos a la altura? Sin duda. El reconocimiento que hay a nivel mundial de la evolución de la pandemia es un esfuerzo y fue un logro de todos los uruguayos. De todos, porque de todos nos remangamos. Cuando había que guardarse nos guardamos, cuando había que cuidarnos nos cuidamos y cuando había que vacunarnos nos vacunamos. Y eso no es solo un esfuerzo del gobierno, del presidente o de los que estamos acá, es un esfuerzo de toda la población. Todos acudimos a vacunarnos en gran medida, usamos el tapaboca, respetamos las medidas, y eso nos permitió tener la evolución que tuvimos. ¿Cómo se decidió? Porque pasa el tiempo y la gente se va olvidando, pero en el primer tramo había un ida y vuelta, si cuarentena obligatoria sí, si cuarentena obligatoria no. ¿Hubo alguien, o capaz que fue el presidente que dijo no, o alguien que dijo no, pero después de evaluarlo, ¿cómo se sustanció eso? Esa decisión fue del presidente de la República. Ah, sí. Y con firmeza y liderazgo dijo, en Uruguay no hay cuarentena obligatoria. No vamos a obligar a la gente a estar encerrada. Porque hay uruguayos que tienen que salir a hacer la diaria. Claro. A hacer el mango diario, a hacer feria, a hacer changa, a salir a laburar. Y si a eso los encerramos, lo estamos condenando hacia situación bastante compleja. Sí, claro. También episodios de violencia doméstica, episodios de abuso, episodios de varios tipos. Que sin tener obligatoria dejaron rastro, ¿no? Exacto. Como entonces, hubiera sido. Eso el presidente de la República fue determinante en Uruguay y eso no va a suceder. Bien. Porque aparte, para poder tomar esa medida y que se controle y que efectivamente se cumpla, tiene que ser con la fuerza pública. Claro, sí, claro. Hay que sacar a la calle policías, militares. Sí. ¿Qué país estamos? No existe. Claro. No es para Uruguay. Claro. No es lo que nosotros queríamos ni el presidente quería para el país. ¿Cómo hay un sector? Hubo varios sectores, pero hubo 2 o 3 que fueron los más afectados. El del transporte fue uno de ellos. ¿Cómo miró el Ministerio de Salud Pública el panorama vinculado con el transporte colectivo de pasajeros? Siempre en sintonía, en cooperación. Ajá. El domingo 15 de marzo, yo soy mucho de las fechas. No, está perfecto, pero está perfecto, domingo porque marcan 15 hitos. de marzo, acá mismo, con el presidente de la Cámara de Transporte, nos reunimos para ver cómo el transporte en su conjunto enfrentaba el desafío. Y rápidamente se tomaron medidas de higiene, todo lo que es la higienización de las unidades, la sanitización, de destino, la sanitización que ya se venía haciendo, hay que reconocerlo, eso se venía haciendo un trabajo de higiene que se incrementó en lo que es la sanitización, el compromiso de los trabajadores. Estamos hablando con el diario El Lunes, pero en aquel momento subirse a un medio de transporte, ser trabajador de un medio de transporte era exponerse a un riesgo. Sí. Entonces, en esa incertidumbre, los trabajadores fueron para adelante. Sí. Y fueron para adelante y fueron determinantes en que no parara el país.
Claro. Porque nosotros decidimos, el presidente de la República, que no había cuarentena, que el país iba a seguir y que nunca se detuvo la maquinaria. Y para que nunca se detuviera la maquinaria era indispensable tener un transporte público y tener un transporte colectivo. Claro. Y eso es una confianza de los trabajadores. Claro. Y es un reconocimiento que hay que hacerle a los trabajadores, que en el momento de incertidumbre salieron. Como otras profesiones, ni hablar los trabajadores de la salud. No, eso está en el primer orden. Están en primera línea de riesgo. Y bueno, el uso del tapabocas en el transporte público, que también quien lo controlan son los trabajadores. Sí. Y sabemos que muchas veces se enfrentaban a situaciones de riesgo. El tema era quién lo hace cumplir. Exactamente. La pregunta era, una vez que era obligatorio el uso del tapabocas, y bueno, ¿y quién lo hace cumplir? Exactamente. Y el chofer y el guarda. Lo tomaron con la responsabilidad que se merece. La gente colaboró mucho también, Sin duda. El pasajero, la gente... Y los mensajes en las unidades de cuidarnos entre todos, de cuidémonos, el esfuerzo de vacunarse, eso hizo que el sector transporte cooperara muchísimo, trabajáramos muchísimo en conjunto, y la verdad que tenemos que estar agradecidos a ese trabajo, tanto interdepartamental, departamental, todos los que construyen el transporte colectivo de nuestro país, a que tuviéramos gente conectada, porque el aislamiento también afecta. Y afectó mucho. Sí, claro. Entonces, esos vasos comunicantes, que es el transporte colectivo, sirvieron para mitigar los efectos del aislamiento, gente que pudiera seguir yendo a trabajar, gente que pudiera comunicarse, conectarse, viendo a los afectos, yendo a estudiar cuando abrimos las escuelas. Tal cual. Y eso fue un esfuerzo. Tal cual. Y es un esfuerzo que hay que reconocer. De las autoridades del transporte y de los trabajadores. ¿La coordinación era con la Cámara? Con la Cámara, sí, en cada medida que se iba a tomar, porque tuvimos que aforar el interdepartamental solamente la mitad, recuerdo, en algún momento, con pedida de cédula a los viajeros, etcétera. Con el registro por si habían casos, que casi no se detectaron. Casi no se detectaron, eso verdad. También es algo positivo. Con el aforo, también con el impacto económico, y ahí entró el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para dar una solución general, porque obviamente que tenía un impacto económico. Si yo te pongo el 50% de venta en un transporte departamental, te afecto. Pero era para... Es más, al tiempo te fundís. Exacto. No podés. En cualquier industria, en cualquier comercio, yo te digo, vos podés vender hasta acá. Claro. No aguantás. Entonces, ese esfuerzo que se hizo sirvió para que, tuviéramos la evolución que tuvimos en beneficio de la salud. Claro. Sí, de la salud general. De la salud general. Perfecto. En el último bloque, José Luis, voy a indagar sobre tus expectativas en el Ministerio de Salud Pública. ¿Puede ser? Y tu vida política, ¿no? Por supuesto. ¿Puede ser? Continuamos, amigos, ingresamos en el último bloque de nuestro programa de hoy y también en el último bloque de la charla con el subsecretario de Salud Pública. La pregunta es casi obvia, ¿no? ¿Se va a quedar durante todo el periodo? Muchos ministros se quedan todo el periodo de gobierno, algunos otros se van por pedido del presidente, otros se van porque se van a otras actividades, algunos se van porque entienden que ya cumplieron una etapa y otros dejan la cartera un tiempo antes para reanudar la actividad política de cara a las siguientes elecciones. ¿Cuál va a ser la actitud del subsecretario de Salud? La respuesta es de él. Sin duda, yo estoy abocado y 100% comprometido con la gestión del Ministerio de Salud Pública. Obviamente que eso depende del presidente de la República. Más bien. Por eso la pregunta era si es por vos. Que define. Yo estoy muy contento con esta responsabilidad y contento con hacerle honor a trabajar por el país, a ser un servidor público y todos los días levantarme con la misma rebeldía del primer día, con la idea de transformar y poder llegar a transformar. Y con el ministro Salinas trabajamos en varios proyectos desde antes de asumir, que tenemos líneas de acción que las hemos ido incorporando a pesar de la pandemia, y eso es algo también que es para destacar, porque a pesar de todo lo que vivimos, hubo líneas de acción que avanzamos en el Ministerio de Salud Pública, cosas que entendíamos que había que mejorar, que se hicieron, y que ahora, pasada una etapa,
tenemos que seguir trabajando para el beneficio de la salud de todos los uruguayos. Que tenemos muchas cosas para trabajar en el sistema de salud, que tenemos cosas para mejorar y que en definitiva esto, acá somos temporales, en algún momento tenemos que dejarlo. Y el día que nos toque irnos, que venga el que sigue y que encuentre un ministerio mejor al que nosotros encontramos y que pueda continuar la tarea. Continuando lo que se entienda que está bien y mejorando lo que entienda que haya que mejorar. Esa fue la premisa que nos marcamos del primer día. Está grabado los discursos de Asunción de acá del Salón de Actos del 2 de marzo del 2020, cuando la premisa era clara. Nosotros lo que entendemos que se hizo bien hay que mejorarlo y continuarlo. Lo dijo el presidente de la República cuando visitó la sede de ACE por primera vez, flamante presidente, que dijo, vamos a mantener lo que está bien y a mejorar lo que no está bien. Y remarcó el plan de salud bucal, por ejemplo, que venía de la anterior administración. Creo que eso es un espíritu que pinta de alguna manera de cuerpo entero la intención que hay, ¿no? Sin duda, y ese es el Uruguay. Y yo estoy seguro que el que venga acá, después de mí, va a continuar lo que entienda que hicimos bien y va a mejorar lo que entienda que hay que mejorar. Y es la continuidad y es lo que destaca el Uruguay en el mundo. Porque acá, ya te digo, estamos de paso y cuando nos toque entregar la posta, el desafío es entregar una salud mejor a la que lo recibimos. Claro. Y en eso estamos abocados con el ministro Salinas, con el resto del equipo, y es la impronta que le tratamos de imponer al ministerio. ¿Cómo es la dinámica? Porque uno entiende de afuera que ustedes se reúnen con el presidente de la República y le tiran las novedades de su cartera. Pero ¿cómo es la dinámica dentro de la cartera? ¿Se reúnen todos los días, una vez por semana con el ministro? Sí, no, hay un trabajo muy permanente de unión. Ah, sí. Los despachos están continuos. Sí, hay una puerta sola de por medio. Exacto, se separa sola la puerta, que la mayoría del tiempo esa puerta está abierta. Y estamos en comunicación, y si hay reuniones tratamos de participar juntos, o participa el ministro y después compartimos para mejorar, o los temas que me toca trabajarlos a mí, los comparto para mejorar, los mismos con los directores. Trabajamos muy en equipo. La diferencia de esto las hacen los equipos, no las individualidades. Claro. Y nos toca tener un gran ministro, como Daniel, nos toca tener una gran persona como Daniel, y bueno, eso creo que nos da la oportunidad y la posibilidad de trabajar en conjunto y de mejorar entre todos. El personal en general del Uruguay de la salud marcó un antes y un después con la pandemia, ¿verdad, José Luis? Sin duda fue un desafío para los trabajadores de la salud, el más grande que haya existido en los últimos 100 años. Sí, claro. Y sin duda estuvieron a la altura. Claro. Los trabajadores de la salud estuvieron a la altura, tanto el cuerpo médico como el cuerpo no médico, como todos los que conforman los equipos de salud, estuvieron más que a la altura para enfrentar este desafío. Y encontramos un sistema de salud que tiene cosas para mejorar, que mostró debilidades, justo reconocerlo, pero también fortalezas que vienen de hace decenas de años. Un sistema mutual que se construyó con los inmigrantes hace 170 años, y que eso está muy arraigado y fueron anclas muy fuertes para sostener lo que era el aumento de casos y el aumento de internados. Y un sistema público que se le puso una impronta desde el directorio, que aumentó su capacidad también para sostener lo que fue el aumento de la pandemia. Ya en el final, ¿dejaste cosas de tu vida privada para asumir esta responsabilidad? Y lo hacemos con gusto. Obviamente uno cuando enfrenta este desafío sabe a qué se enfrenta, y lo hacemos con gusto. Y lo bueno es que nos acompaña mi pareja, mi hija, mi familia, y lo hacemos con gusto porque entendemos que le estamos entregando los mejores años de nuestra vida al servicio de los demás, y que, de nuevo, yo estoy enfocado en lo que puede ser un buen servidor público. Y el día que me toque irme con la frente en alto y con la tranquilidad de haber cumplido. ¿Qué hobby? ¿Tenés algún hobby? Me fin gusta de semana, leer, pasear, correr, hacer deporte. Mucho Netflix, mucha televisión. Miramos series, películas, porque también te sirve para distraer un poco. Salir a caminar, hacer ejercicio con Florencia. Y con Ceci vamos al cine. Ahora que desde hace un tempito que podemos volver al cine, nos gusta ir al cine. ¿Música? De todo tipo, música de todo tipo. De todo tipo. Sí, instrumento no ninguno, pero música de todo tipo. En el final y en 30 segundos, ¿lograrán los armenios del mundo que algún día se les reconozca que lo de 1915 fue un genocidio?
El genocidio está reconocido por el mundo, salvo por el autor. Y Nosotros ese fuimos es los el primeros, desafío. ¿no? Uruguay fue el primer país que oficialmente reconocer el genocidio y el que marcó una tendencia. Atrás de Uruguay vinieron muchos otros. Yo soy la prueba viviente del genocidio. Estoy acá porque mis antepasados emigraron, escapados de la guerra y del terror, y soy la prueba viviente. En algún momento el autor lo va a reconocer, que es por lo que ¿Por qué le cuesta pregonamos. tanto, saben? No la tienen clara. Hay distintas líneas de pensamiento. Yo Ujú. creo que dentro del pueblo de Turquía, no de los gobernantes, El pueblo. el pueblo, cada vez hay más voces que se levantan justamente para proclamar este reconocimiento, que es hacer justicia. Claro. Justicia por los armenios y también dar vuelta a la página y un descanso por los turcos y para los turcos que están viviendo en este momento, que no es el pensamiento de los gobernantes de Turquía. No, no, claro, que hay una diferencia entre lo que piensa la gente y lo Tenemos que que piensa. diferenciar, sí. Claro. Porque obviamente no generalizar, y dentro de Turquía hay cada vez más voces que se alzan en el reconocimiento del genocidio, que es reconocer la causa justa y hacer justicia con lo que pasó. ¿Qué siente algún descendiente armenio cuando ve que el pueblo uruguayo apoya ese Y tipo de... es una gratitud y es una muestra de empatía y solidaridad enorme. Uruguay a los armenios le abrió la puerta y le brindó todas las posibilidades de integrarse, como tantas colectividades, a los gallegos, a los italianos, a los judíos, a los portugueses. Nuestra tierra es una tierra de puertas abiertas. Y actualmente la apertura a otros inmigrantes de América que están viniendo y encuentran en Uruguay un lugar de oportunidades. Entonces, eso es una gratitud, y que también los armenios le ofrecieron al país integrarse, contribuir desde las distintas esferas y construir este gran país. Uruguay es el mejor país del mundo. Yo estoy convencido que es así. Y la gente es el que construye. Entonces, eso es lo que tenemos que mantener, y es construido entre todos. No solamente por distintas nacionalidades o distintas procedencias, sino distintas formas de pensamiento. Sí, claro. Los partidos políticos, tenemos partidos centenarios, partidos de hace decenas de años, y partidos que con su impronta también hacen historia. Y eso es lo que nos toca defender y nos toca mantener, porque es el legado que vamos a dejar. Gracias, José Luis. Gracias, Fernando. A vos. Bien, amigos, hasta aquí nuestra entrega de hoy. La invitación está hecha para la próxima semana, cuando otra vez volvamos a presentarle Transporte al Día a través de BTV para nuestra región y para el mundo. Muchísimas gracias por la atención de hoy, y los esperamos entonces la próxima semana.